Mi padre me echó de casa por no entrar a Harvard. 18 años después gané un premio de $2 millones financiado por su empresa, y doné cada centavo para demostrarle que nunca necesité su dinero. Tengo 37 años. Soy profesora en la Universidad de Cambridge. Tengo un doctorado en química ambiental, y hace 3 semanas viví uno de los momentos más surrealistas de mi vida, en una gala donde básicamente me reencontré con los padres que me echaron de su casa hace 18 años. Y cuando digo que me echaron, no estoy exagerando ni siendo dramática. Literalmente me dijeron que tenía que irme porque no cumplía con sus expectativas. Pero bueno, supongo que debería empezar desde el principio para que esto tenga sentido. Porque la verdad es que toda esta historia es como una montaña rusa de mierda que terminó de una forma que nunca habría imaginado. Crecí en una familia con dinero, o sea, mucho dinero. Mi padre era dueño de Mosaic, una empresa de fertilizantes que básicamente dominaba el mercado en el noreste, y mi madre era de esas mujeres que organizan galas benéficas y almuerzan con otras señoras ricas hablando de quién sabe qué. Desde chica, siempre supe que había expectativas muy claras sobre mí, ya sabes, sacar las mejores notas, ir a una universidad de prestigio, casarme bien, toda esa basura. El problema es que cuando llegué a la secundaria, algo en mí simplemente se rompió. No sé cómo explicarlo exactamente, pero era como si llevara una mochila de piedras en la espalda todo el tiempo. Me costaba levantarme por las mañanas, no me importaba nada, y mis calificaciones empezaron a caer en picada. Ahora sé que era depresión, pero en ese momento mis padres solo veían que su hija perfecta se estaba convirtiendo en una decepción. Mis últimos 2 años de secundaria fueron un desastre total. Pasé de ser estudiante de cuadro de honor a apenas aprobar mis clases, y cada cena familiar era básicamente una sesión de interrogatorio donde mi padre me miraba con esa cara de decepción que todavía puedo ver perfectamente si cierro los ojos. Mi madre ni siquiera se molestaba en mirarme la mayoría del tiempo, solo suspiraba y movía la comida en su plato como si mi presencia la aburriera. La única persona en mi familia que parecía darle importancia a cómo me sentía yo era mi tía Lidia, la hermana menor de mi madre, que siempre había sido como la oveja negra de la familia, porque se había casado con un maestro de escuela, en lugar de con un abogado o un ejecutivo. Lidia me llamaba cada semana para preguntarme cómo estaba, y a veces me llevaba a tomar café solo para que pudiera desahogarme, pero incluso ella no podía arreglar el desastre que era mi vida en ese momento. Cuando llegó el momento de aplicar a universidades, mis padres tenían toda una lista de instituciones de élite donde esperaban que me aceptaran. Harvard, Yale, Princeton, ya sabes, las de siempre. El problema es que con mis calificaciones de mierda, ninguna de esas universidades me quería ni de broma. Recuerdo perfectamente el día que llegaron las cartas de rechazo, una tras otra tras otra. Mi padre las abría en la mesa del comedor y las leía en voz alta con ese tono de desilusión que me hacía sentir como si fuera basura. Al final, la única institución que me aceptó fue el Community College Local, y cuando mi padre vio esa carta de aceptación, literal tiró el sobre a la mesa y dijo que había sido una pérdida de dinero criarme. Tenía 19 años cuando me echaron de la casa. Fue un sábado por la mañana. Recuerdo que estaba en mi cuarto empacando algunas cosas para mudarme a un apartamento cerca del Community College, nada fancy, solo un estudio pequeño que iba a compartir con una chica que había conocido en la orientación. Mi padre entró a mi cuarto sin tocar la puerta, me miró empacar por un momento, y luego dijo, si vas a desperdiciar tu vida yendo a esa escuela, entonces no lo vas a hacer bajo mi techo ni con mi dinero. Le dije que ya había planeado mudarme de todas formas, que solo iba a terminar de empacar, y él me dijo que tenía 1 hora para sacar todas mis cosas de su casa. 1 hora. Mi madre estaba abajo tomando té en la terraza como si nada estuviera pasando, ni siquiera subió a despedirse o a ver si necesitaba ayuda. Llamé a tía Lidia llorando, y ella llegó en su Honda Civic 2001 con su esposo Mark, y entre los tres metimos todas mis cosas en el carro y en una camioneta U-Haul que rentamos. Mis padres ni siquiera salieron a despedirse. Tía Lidia me abrazó en la entrada mientras yo lloraba como idiota, y me dijo que podía quedarme con ella el tiempo que necesitara, pero yo sabía que no podía hacer eso, porque ella y Mark apenas tenían dinero para ellos mismos. Terminé mudándome a ese apartamento compartido. Conseguí un trabajo en un diner que estaba abierto 24 horas, y empecé las clases en el Community College sintiendo que mi vida ya había terminado antes de empezar realmente. Los primeros meses fueron brutales, no voy a mentir. Trabajaba turnos de noche en el diner, llegaba al apartamento oliendo a grasa y café quemado, dormía unas pocas horas, y luego iba a clases donde la mitad del tiempo me quedaba dormida en mi escritorio. Mi compañera de cuarto era buena onda, pero casi nunca estaba porque tenía su propio trabajo y sus propios problemas,
Así que básicamente vivía sola en ese apartamento deprimente con muebles de segunda mano y paredes tan delgadas que podía escuchar a los vecinos discutir a las 3 de la mañana. Pero algo raro pasó en mi primera clase de química. El profesor, un tipo mayor llamado Dr. Collins, que había enseñado en mejores universidades antes de retirarse y dar clases en el Community College porque le gustaba ayudar a estudiantes como nosotros, me vio durante un experimento de laboratorio y se quedó observándome por un rato. Al final de la clase me preguntó si había considerado especializarme en química, y yo honestamente me reí porque no podía imaginar que fuera buena en nada, pero Dr. Collins insistió. Me dijo que tenía un instinto natural para entender las reacciones químicas, que la forma en que observaba los experimentos mostraba una curiosidad genuina que él no veía seguido. Me ofreció horas de oficina extras si quería aprender más, sin costo adicional obviamente, solo porque pensaba que tenía potencial. Y la verdad, no tenía nada que perder. Así que empecé a ir a sus horas de oficina 2 veces por semana después de mis turnos en el diner. Fue la primera vez en años que alguien que no fuera tía Lidia me hacía sentir que tal vez no era una completa pérdida de espacio. Mi primer examen de química fue revelador de una forma que no esperaba. Estudié como nunca había estudiado en la secundaria. Me quedé despierta toda la noche repasando mis notas y los problemas de práctica que Dr. Collins me había dado, y cuando recibí el examen de vuelta tenía un 92% en rojo en la parte superior. 92%. Me quedé mirando ese número por como 5 minutos sin poder creerlo, y cuando levanté la vista, Dr. Collins estaba sonriendo desde su escritorio. Después de clase me dijo, ¿ves? Te dije que tenías lo necesario. Solo necesitabas creer en ti misma. Sé que suena súper cursi y como de película, pero en ese momento me puse a llorar ahí mismo en el salón vacío, porque era la primera vez en años que sentía que tal vez podía hacer algo bien. Las cosas empezaron a cambiar después de eso, lentamente pero cambiar al fin. Mis calificaciones en química eran consistentemente altas, lo que me dio confianza para esforzarme más en mis otras clases. Seguía trabajando en el diner, seguía viviendo en ese apartamento deprimente, pero ya no sentía que estaba solo sobreviviendo. Ya sabes, empezaba a sentir que tal vez estaba construyendo algo. De orde. Collins me conectó con una profesora de una universidad estatal cercana, que estaba buscando asistentes de investigación para un proyecto sobre contaminación del agua, y aunque no me pagaban mucho, era experiencia real, en un laboratorio real, haciendo trabajo real de química. Pasaba mis días yendo del diner a las clases al laboratorio de investigación y de vuelta al apartamento, básicamente funcionando con café y pura determinación. Completé mi Associate Degree en 2 años con un GPA de 3.8, y cuando me gradué la única persona de mi familia que asistió fue tía Lidia. Ella y Mark se sentaron en las gradas de esa ceremonia en el gimnasio del Community College con un cartel hecho a mano que decía «Felicidades, Allison». Y cuando bajé del escenario con mi diploma, ella me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Le pregunté si había invitado a mis padres, y ella solo negó con la cabeza con esa expresión triste que significaba que sí había intentado, pero ellos habían rechazado venir. Me dolió, no voy a mentir. Pero para ese punto, ya estaba empezando a construir mi propia vida sin ellos, y eso se sentía más importante que su aprobación. Logré transferirme a una universidad estatal de 4 años, con una beca parcial basada en mis calificaciones del Community College, y Dr. Collins escribió una carta de recomendación tan increíble que básicamente me garantizó la aceptación. Los siguientes 2 años fueron un borrón de clases avanzadas de química, más trabajo en el diner porque la beca no cubría todo, y proyectos de investigación que me mantenían en el laboratorio hasta las 2 de la mañana. Pero me encantaba. Genuinamente me encantaba cada minuto de estar en ese laboratorio mezclando compuestos y analizando datos y descubriendo cosas nuevas. Era como si finalmente hubiera encontrado el lugar donde encajaba, donde mi cerebro funcionaba de la forma en que se suponía que debía funcionar. Me gradué con mi bachelor's degree magna cum laude, y de nuevo la única persona de mi familia en la ceremonia fue tía Lidia. Para ese punto ya había dejado de esperar que mis padres aparecieran, pero había una pequeña parte de mí que seguía mirando entre la multitud esperando ver sus caras. Nunca aparecieron. Después de la ceremonia fui con tía Lidia y Mark a cenar a un Applebee's porque era lo que podíamos pagar, y ella me dio un sobre con $500 que sé que no podían permitirse darme. Le dije que no podía aceptarlo, pero ella insistió. Me dijo que estaba más orgullosa de mí de lo que podía expresar con palabras, y que mis padres eran unos idiotas por no ver la persona increíble que me había convertido. Lloré en el estacionamiento de ese Applebee's. Probablemente se veía súper dramático, pero no me importó. Lo que pasó después fue lo que realmente cambió mi vida. Dr. Collins, que había seguido siendo mi mentor incluso después de que dejé el Community College,
Me llamó unas semanas después de mi graduación para decirme que había recomendado mi trabajo a un colega suyo en Oxford, en Inglaterra. Literal, pensé que estaba bromeando. Me explicó que había una oportunidad para hacer investigación de maestría en química ambiental, específicamente estudiando métodos de remediación de suelos contaminados, y que su colega estaba buscando estudiantes prometedores de backgrounds no tradicionales. Le dije que no tenía dinero para estudiar en Oxford, que ni siquiera tenía dinero para el boleto de avión, pero él me dijo que era un programa completamente financiado con una beca que cubría todo: matrícula, alojamiento, comida, todo. No le dije a mis padres que me estaba mudando a Inglaterra. Solo se lo dije a tía Lidia, quien lloró y me abrazó y me ayudó a empacar mis pocas pertenencias. Mark me llevó al aeropuerto en ese mismo Honda Civic que habían usado para sacarme de la casa de mis padres años atrás, y recuerdo estar sentada en la sala de espera del aeropuerto, pensando que toda mi vida estaba en 2 maletas y una mochila, pero que por primera vez en años sentía que iba hacia algo bueno en lugar de solo alejarme de algo malo. Oxford fue, no sé cómo describirlo sin sonar pretenciosa, pero fue transformador. El programa de maestría era intenso, rodeada de gente brillante de todo el mundo, y al principio me sentía como una impostora total. Estos eran estudiantes que habían ido a las mejores universidades desde el principio, que hablaban 3 idiomas, que habían publicado papers antes de llegar, y ahí estaba yo, la chica que había empezado en un community college trabajando en un diner. Pero mi investigación era sólida, mi trabajo era meticuloso, y descubrí que tenía un talento particular para identificar patrones en datos que otros pasaban por alto. Mi tesis de maestría sobre métodos de bioremediación usando bacterias específicas para limpiar suelos contaminados con metales pesados terminó siendo publicada en una revista académica respetable, lo que básicamente nunca pasa con trabajos de maestría. Mi advisor en Oxford me convenció de quedarme para el PhD. Me dijo que sería una pérdida que dejara el programa ahora que estaba produciendo investigación de tan alta calidad, y honestamente no necesitó convencerme mucho porque la idea de volver a Estados Unidos y enfrentar la realidad de buscar trabajo y tal vez encontrarme con mis padres me aterraba, así que me quedé. Pasé los siguientes 4 años completamente inmersa en mi investigación doctoral, estudiando los efectos de diferentes tipos de fertilizantes en la química del suelo y desarrollando métodos más sostenibles para la agricultura intensiva. Era irónico, supongo, que estuviera investigando fertilizantes cuando mi padre había hecho su fortuna en esa industria, pero nunca pensé mucho en eso hasta mucho después. Terminé mi PhD cuando tenía 29 años, y para ese punto ya había publicado varios papers y había presentado mi investigación en conferencias internacionales. Me ofrecieron una posición postdoctoral en Cambridge, y luego, 2 años después, una posición de profesora titular, profesora en la Universidad de Cambridge. Yo, la chica que habían echado de su casa por no ser suficientemente buena, la chica que había empezado en un community college. A veces me despertaba en mi apartamento en Cambridge, y tenía que recordarme que esto era real, que realmente había construido esta vida para mí misma. Mantuve contacto con tía Lidia todo ese tiempo, por supuesto. La llamaba cada semana, le mandaba fotos de Inglaterra, la invité a visitarme un par de veces, y le pagué los boletos de avión porque para ese punto ya ganaba un salario decente. Ella me mantenía vagamente informada sobre mis padres, no porque yo preguntara mucho, pero porque creo que sentía que debía hacerlo. Supe que mi padre había expandido el negocio, que mi madre seguía organizando sus eventos sociales, que vivían básicamente la misma vida que siempre habían vivido. Nunca preguntaron por mí según tía Lidia, nunca mostraron interés en saber dónde estaba o qué estaba haciendo. Y honestamente, después de un tiempo dejó de dolerme. O eso pensaba. La gala pasó, hace 3 semanas. Era un evento para la Fundación para la Innovación Científica Sostenible, una organización que financiaba investigación en química verde y tecnologías ambientales. Me habían nominado para un premio por mi trabajo en desarrollo de fertilizantes biodegradables que reducen la contaminación de agua subterránea, y aunque no esperaba ganar, me dijeron que era importante asistir porque varios de mis papers habían llamado la atención de posibles patrocinadores. El evento era en un hotel fancy en Londres, de esos con candelabros enormes y camareros caminando con bandejas de champán. Definitivamente no era mi ambiente natural, pero ya había estado en suficientes eventos académicos para saber cómo comportarme. Llegué sola porque no tengo pareja ni nada, solo yo en un vestido negro que había comprado específicamente para la ocasión, y que honestamente me parecía demasiado elegante, pero tía Lidia me había dicho por FaceTime que me veía hermosa. Estaba en el salón principal tomando un vaso de agua con gas y hablando con un colega sobre un proyecto de investigación colaborativo cuando decidí ir al baño, y ahí fue donde pasó.
Entré al baño de mujeres, que era de esos baños ridículamente lujosos con mármol y jabón de lavanda y todo, y había una mujer parada frente al espejo retocándose el maquillaje. No la reconocí inmediatamente porque habían pasado como 15 años desde la última vez que la había visto, pero cuando se volteó, y nuestras miradas se encontraron en el espejo, supe exactamente quién era: mi madre. Se quedó congelada con el lápiz labial a medio camino de su boca, y yo me quedé parada en la entrada del baño sin poder moverme. Por un momento ninguna de las dos dijo nada. Solo nos miramos en ese espejo como si fuéramos extrañas, lo cual supongo que éramos en ese punto. Finalmente ella guardó el lápiz labial en su bolso. Ese bolso ridículamente caro que probablemente costaba más que mi primer año de renta en el apartamento compartido, y dijo: Allison. Solo mi nombre, nada más. Yo solo asentí y dije: mamá, porque no sabía qué más decir. Ella me miró de arriba a abajo, estudiando mi vestido y mi pelo, y probablemente calculando cuánto había cambiado en 15 años, y luego dijo: no sabía que estarías aquí. Yo le dije que estaba nominada para un premio, y ella solo hizo ese sonido que solía hacer, como un pequeño suspiro que significaba que estaba procesando información pero no necesariamente impresionada. Me preguntó qué estaba haciendo con mi vida, literal con esas palabras, como si no hubiera pasado una década y media. Le dije brevemente que era profesora en Cambridge, que enseñaba química ambiental e investigaba métodos sostenibles de agricultura. Ella asintió, todavía con esa expresión neutral que nunca había podido leer, y luego dijo que mi padre estaba en el evento también, que eran patrocinadores de la fundación a través de su empresa. Mi estómago se apretó cuando dijo eso, porque la idea de ver a mi padre después de todos estos años me aterraba de una forma que no esperaba. Pero antes de que pudiera decir nada, ella se dio vuelta y salió del baño sin decir adiós ni nada. Volví al salón principal sintiéndome completamente desestabilizada. Intenté buscar con la mirada entre la multitud para ver si veía a mi padre, pero había demasiada gente, y las luces estaban medio bajas porque estaban a punto de empezar la ceremonia de premiación. Me senté en mi mesa asignada junto a mi colega y otros investigadores, y traté de concentrarme en las presentaciones y los discursos, pero mi mente seguía dando vueltas sobre el encuentro con mi madre. ¿Por qué estaban aquí? ¿Sabían que yo estaría en este evento? ¿Les importaba siquiera? El presentador empezó a anunciar los premios. Había varias categorías diferentes para distintos tipos de investigación. Cuando llegó a la categoría de innovación en agricultura sostenible, escuché vagamente que estaban anunciando un premio especial con una beca de investigación de $2 millones. $2 millones. Era una cantidad obscena de dinero, el tipo de financiamiento que podría transformar completamente un programa de investigación. El presentador dio un discurso largo sobre la importancia de desarrollar prácticas agrícolas que no dañaran el medio ambiente, sobre cómo la industria de fertilizantes necesitaba evolucionar para proteger nuestros recursos de agua, toda esa retórica que yo misma había usado en mis papers y presentaciones, y entonces dijo mi nombre. Dr. Allison Wright, de la Universidad de Cambridge. Por un segundo no procesé que me estaban llamando. Me quedé sentada como idiota hasta que mi colega me dio un codazo y me dijo que me levantara. Caminé hacia el escenario en una especie de neblina, todavía tratando de procesar que acababa de ganar $2 millones para mi investigación, y cuando estaba subiendo los escalones, escuché un ruido fuerte de una silla raspando el piso. Me di vuelta instintivamente, y vi a un hombre mayor levantándose bruscamente de su mesa y saliendo del salón por una puerta lateral. Solo lo vi de espaldas, pero reconocí su postura, la forma en que caminaba con esos pasos largos y decididos. Era mi padre. Recibí el premio en piloto automático. Estreché manos, sonreí para fotos. Di un pequeño discurso de agradecimiento que honestamente no recuerdo qué dije. Cuando bajé del escenario con el trofeo en las manos, una mujer de la fundación se me acercó para felicitarme y explicarme los detalles de la beca. Me dijo que el dinero venía de un fondo especial establecido específicamente para apoyar investigación en fertilizantes sostenibles, y que el patrocinador principal era una empresa llamada Mosaic, Mosaic, la empresa de mi padre. Me quedé ahí parada sintiéndome como si me hubieran tirado un balde de agua fría. Mi premio, mi reconocimiento, los $2 millones, todo venía del dinero de mi padre. Salí del salón necesitando aire fresco, necesitando procesar lo que acababa de descubrir. Había una terraza afuera donde algunas personas estaban fumando y hablando, y me quedé ahí parada agarrando el barandal y tratando de decidir cómo me sentía. Estaba agradecida, enojada, confundida, todo a la vez probablemente. Escuché pasos detrás de mí y me di vuelta esperando ver a algún asistente del evento, pero era él, mi padre.
Se veía mayor, obviamente, más gris, más cansado, pero todavía tenía esa presencia intimidante que recordaba de la infancia. No dijo nada por un momento. Solo se paró ahí a unos metros de distancia con las manos en los bolsillos de su traje caro. Finalmente yo rompí el silencio y le pregunté si sabía que iba a estar aquí, si sabía que yo estaba nominada. Él asintió lentamente y dijo que sí, que había visto mi nombre en la lista de nominados y había reconocido mi área de investigación. Le pregunté por qué se había ido cuando anunciaron mi nombre, y él se quedó callado por un largo rato, antes de decir que no podía quedarse sentado viendo cómo me daban un premio financiado con su dinero, después de que había rechazado todo lo que él había tratado de darme. Me reí, literal me reí en su cara, porque la ironía era demasiado. Le dije que él no me había dado nada excepto una hora para salir de su casa, que todo lo que había logrado lo había hecho completamente sola, sin su ayuda, ni su dinero, ni su aprobación. Él se puso rígido como siempre hacía cuando alguien lo contradecía, y dijo que yo había elegido tirar mi vida en un community college, en lugar de aceptar las oportunidades que él me había dado. Le dije que él me había echado porque no había entrado a Harvard, que me había tratado como basura porque estaba deprimida y luchando, y necesitaba apoyo en lugar de juicio. Él solo sacudió la cabeza, y dijo que yo siempre había sido dramática, que siempre había puesto excusas para mi mediocridad. Algo en mí se rompió cuando dijo eso. Le dije que tenía un doctorado de Oxford, que era profesora en Cambridge, que había publicado investigación que estaba cambiando cómo la gente pensaba sobre agricultura sostenible, y que si eso era mediocridad para él, entonces estaba contenta de ser una decepción. Le dije que su dinero no significaba nada para mí, que no había venido aquí buscando su aprobación o su reconocimiento, y que el hecho de que su empresa estuviera financiando mi premio no cambiaba nada de lo que había logrado. Me miró con esa expresión fría que solía usar, esa que me hacía sentir pequeña cuando era niña, pero esta vez no me encogí. Solo me di vuelta y empecé a caminar de regreso adentro. Antes de que llegara a la puerta, escuché su voz detrás de mí diciendo mi nombre. Me detuve, pero no me di vuelta. Él dijo que había seguido mi carrera, que había leído algunos de mis papers, que técnicamente mi investigación era sólida. No era un halago exactamente, más como una admisión a regañadientes, pero viniendo de él era probablemente lo más cerca que llegaría a decir que estaba impresionado. Le pregunté sin voltearme por qué no me había contactado en todos estos años si había estado siguiendo mi trabajo. Hubo un largo silencio, y luego él solo dijo que no sabía cómo hacerlo, que demasiado tiempo había pasado. Le dije que tenía razón, que demasiado tiempo había pasado, y entré de vuelta al evento dejándolo ahí parado solo en la terraza. No volví a ver a ninguno de mis padres el resto de la noche. Hablé con otros investigadores, tomé más champán del que probablemente debía, y traté de procesar todo lo que había pasado. Cuando finalmente volví a mi hotel en Londres como a la 1 de la mañana, me senté en la cama todavía con el vestido puesto y llamé a tía Lidia. Le conté todo, lo del encuentro con mi madre en el baño, ver a mi padre salir cuando anunciaron mi premio, descubrir que su empresa había financiado la beca, la conversación en la terraza, todo. Ella escuchó sin interrumpir, y cuando terminé solo dijo que estaba orgullosa de mí por no dejar que ellos arruinaran mi momento, que había trabajado demasiado duro para permitir que mi padre hiciera esto sobre él. Pasé la siguiente semana pensando, ¿qué hacer con el dinero? $2 millones era suficiente para financiar años de investigación, para contratar asistentes de investigación, para expandir mi laboratorio, para todas las cosas que había soñado hacer con recursos adecuados, pero cada vez que pensaba en usarlo, sentía este peso en el estómago sabiendo que venía de la empresa de mi padre. Hablé con mi departamento en Cambridge, con colegas, con tía Lidia nuevamente. Todos me dijeron que usara el dinero, que lo había ganado por mi propio mérito, que el hecho de que viniera de Mosaic no cambiaba que mi investigación era la mejor en su campo, pero no podía hacerlo. No podía tomar ese dinero sabiendo que cada vez que firmara un cheque o contratara a alguien o comprara equipo de laboratorio, estaría usando el dinero de mi padre. No después de todo lo que había pasado, no después de haber construido mi carrera completamente independiente de él. Así que hace 2 semanas anuncié que estaba donando la totalidad de los $2 millones para establecer un fondo de becas para estudiantes de bajos recursos que quisieran estudiar ciencias. Específicamente para estudiantes como yo había sido, los que empezaban en community colleges, los que trabajaban tiempo completo mientras estudiaban, los que venían de familias que no los apoyaban o no podían apoyarlos financieramente. La decisión causó un pequeño escándalo en los círculos académicos, porque la gente no dona premios de $2 millones normalmente, pero para mí tenía sentido perfecto. Era la única forma de tomar algo que venía de mi padre y transformarlo en algo que realmente importaba,
algo que ayudaría a gente que lo necesitaba en lugar de solo hacer avanzar mi propia carrera. Además, mi investigación está bien financiada a través de otras fuentes, y Cambridge me apoya completamente, así que no era como si necesitara desesperadamente ese dinero específicamente. No he vuelto a tener contacto con mis padres desde la gala. Tía Lidia me dijo que mi padre llamó a su casa hace unos días preguntando por mí, pero ella le dijo que tendría que contactarme directamente si quería hablar conmigo. ¿Hasta ahora no ha llamado? Y honestamente no sé si quiero que lo haga. Parte de mí, esa parte pequeña que todavía es la niña de 19 años que fue echada de su casa, quiere que me llame y se disculpe y admita que estaba equivocado sobre mí. Pero la parte adulta, la parte que pasó 18 años construyendo una vida sin ellos, ya no necesita eso para seguir adelante. La semana pasada un estudiante de primer año en Cambridge me acercó después de clase para decirme que había visto la noticia sobre mi donación. Me dijo que él había empezado en un community college también, que había trabajado en una cafetería para pagar sus clases, y que leer sobre mi historia le había dado esperanza de que él también podría llegar lejos. Le dije lo que Doer Collins me había dicho hace tantos años, que tenía lo necesario y solo necesitaba creer en sí mismo. Es cursi, lo sé, pero a veces las cosas cursis son verdad, y eso es suficiente por ahora, supongo.